explicar las leyes de Van der Waals y las leyes de cohesión que existen entre algunas moléculas, entre aminoácidos y los puentes covalentes que hacen para formar proteínas, por ejemplo. O cuando una proteína se tiene que plegar para formar ovillos de proteínas de segunda o tercera clase. Una proteína es lineal, los aminoácidos son como eslabones de una cadena. Cada aminoácido va uno delante de otro y al final se hace esa cadena. Pero esa cadena después es una proteína lineal que puede plegarse y hacer un ovillo, ¿no? Entonces, esas fuerzas de cohesión entre moléculas y moléculas nos lo explica esta ley de Coulomb. Básicamente lo que hace es determinar la fuerza que hay entre dos cargas. Acá tenemos una carga X, representada por esta 1, y una segunda carga eléctrica. ¿De acuerdo? Tenemos dos cargas eléctricas. Lo que nos dice la ley de Coulomb es cuál es la fuerza que va a hacer que estas dos cargas o se repelan o se atraigan. Ya por juegos de imanes y desde corriente sabemos que si ponemos un imán con polaridad positiva frente a un imán con polaridad negativa, los dos imanes se van a pegar, ¿no ves? Si lo invertimos, los dos imanes tienden a distraerse, a rechazarse entre ellos. ¿Qué nos dice la ley de Coulomb? ¿Sí? Esta fuerza es directamente proporcional al producto de estas dos cargas. Es directamente proporcional al producto de esas dos cargas. O dicho de otra forma, es inversamente proporcional a la diferencia de longitud, al cuadrado de la diferencia de longitud que existe entre estas dos cargas. Básicamente no nos está diciendo qué está pasando ahí. Pero al menos la situación. ¿Por qué falta así? ¿De acuerdo? En este caso, estas dos cargas son de la misma polaridad. Ambas son positivas. Lo que va a indicar que estas dos fuerzas se van a rechazar, ¿no? En el segundo caso, una es negativa y la otra es positiva. Lo que indica que estas dos cargas, de cierta manera, se van a atraer. Lo mismo sucede con los enlaces covalentes de las diferentes moléculas que están en nuestro organismo. Esto se puede utilizar incluso para hacer una resonancia magnética, que es un juego de campos eléctricos. Entonces, estaba comentando acerca de la fórmula. Fuerza directamente proporcional al producto de ambas cargas. Inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de esas dos cargas. Acá tenemos un factor K, que es una constante, ¿de acuerdo? Esta constante obedece a 9 por 10 a la 9. Es una constante que los físicos la han sacado. 9 por 10 a la 9. Es una constante, no tiene unidad. La ley de Ohm. Generalmente la ley de Coulomb viene casada con la ley de Ohm, ¿no? Vienen de la mano. Vienen de la mano. La ley de Ohm es más fácil acordarse por el acróstico de Viva la reina Isabel. V es igual a R por I. Viva la reina Isabel. Acá está despejada la intensidad. Intensidad está voltaje sobre resistencia. ¿Qué nos quiere decir en realidad esto? ¿No? La ley de Ohm nos va a dar la diferencia de potencial que existe entre dos cargas. Por ejemplo, tenemos acá una fuente eléctrica. Tenemos una fuente eléctrica. Tenemos una resistencia al flujo de electrones de esta fuente eléctrica. Acá está la resistencia. ¿Sí? Esta es la resistencia de electrones a ese flujo. Y acá tenemos un paso de la energía, ¿verdad? Entonces,
Cuando fluyen los electrones, cuando se produce la diferencia de potencial del flujo de estos electrones, acá se produce esa resistencia. Esta resistencia se traduce en luz y calor para este caso. ¿De acuerdo? Acá hay un ejemplo más gráfico de lo que les quiero decir. Diferencia de potencial dado en voltaje. La intensidad es el flujo de electrones dado en amperios. Y la resistencia es la fuerza que se va a oponer a este flujo dado en ohmios. La resistencia es la fuerza que se opone al flujo de estos electrones. De otra forma gráfica, háganse cuenta que esto es una manguera de jardín. Es una manguera de jardín. Y aquí hay un flujo de agua. Es la intensidad en amperios, el flujo de agua. La fuerza por la que se está empujando este agua desde este punto a este punto es el voltaje, es la diferencia de potencial. Diferencia de potencial, el flujo eléctrico, el voltaje. La cantidad de agua que va a pasar se representa por la intensidad en amperios. Amperios. Y la resistencia va a ser una llave de paso que va a abrir o cerrar. Si está completamente cerrada, no hay flujo. Si está parcialmente abierta, hay flujo con esa resistencia. ¿Sí? Se resiste al paso de electrones. A lo que nos concierne, esa resistencia al flujo de electrones podría ser o no lesivo a nuestro organismo. Ya lo vamos a ver en un momento por qué. Hay conductores eléctricos que son buenos y hay conductores eléctricos que son malos. De hecho, son tan malos que no dejan pasar nada de esta corriente eléctrica, por lo que se les dice aislantes. Por ejemplo, cerámica, vidrio, plástico, gomas, que se utilizan para aislar conductores. Y hay otros elementos que sí son muy buenos para la transmisión eléctrica, ¿no? Por ejemplo, plata, el oro. De hecho, muchos circuitos de computadoras utilizan partículas de oro para tener un mejor flujo y que la información fluya de una manera más óptima. Cobre, que es con lo que están hechos la mayoría de los utensilios eléctricos, cobre, hierro. El agua pura como tal no es buen conductor eléctrico, pero si disolvemos en el agua algunos solutos como el cloruro de sodio, sal común de mesa, o el cloruro de potasio, otra forma de sal, se puede volver un buen conductor. Ejemplo, la sangre. La sangre es un líquido no newtoniano que tiene la capacidad de transmitir parcialmente la energía eléctrica. Ofrece resistencia a su paso, pero es conductor eléctrico. Lo mismo que la piel, hueso, tejido graso y algunos otros tejidos del cuerpo. Si tenemos un elemento que no conduce para nada, como el vidrio, en el que no hay resistencia porque no hay flujo, nada se va a oponer si nada está circulando, y tenemos otro elemento en el que sí se conduce de manera óptima, y tenemos un elemento intermedio en el que parcialmente se conduce. Por ejemplo, no sé si se llega bien esta imagen, que creo que no, se ve mejor en el teléfono. ¿Se ve bien? Se explica que son un par de dedos que estaban haciendo pinza sobre algún conductor eléctrico. Entonces, igual que en el ejemplo del foco, el foco está haciendo resistencia al paso de electricidad y ese foco está transformando parte de ese flujo eléctrico en luz y calor. En este caso no se ha convertido en luz y calor, se ha convertido en energía térmica que ha causado estas lesiones. Ustedes pueden ver, ¿no ven?
esas lesiones, puesto que el flujo al paso, es decir, la resistencia al paso de esta energía, de este flujo de electrones, ha sido tal que ha provocado esas lesiones, es decir, aumento de temperatura, calor, que es lo que genera este tipo de quemaduras. Estamos hablando de más de 10 miliamperios para el cuerpo humano, que ya llega a ser lesivo. ¿Se nota la imagen? Es otra forma de quemadura por electricidad, pero esto tiene una particularidad. La fricción de dos elementos en la atmósfera, aire y agua, pueden provocar cargas eléctricas. Lo que sucede en una nube, lo que se conoce como un cumulonimbus, ¿no? Esas nubes algodonosas, negras que se ven desde abajo, ese tipo de nubes, por el frote o por la fricción con la atmósfera, pueden producir electricidad. Y de hecho llega un punto en que toca la tierra y se descarga esa electricidad en forma de rayos, ¿no? Lo que escuchamos como trueno y lo que vemos como un relámpago, como un destello de luz cuando llueve. ¿Se dan cuenta? Ese tipo de energía eléctrica va a causar este tipo de lesiones en nervaduras. ¿Sí? Es otra forma de quemadura por electricidad, en este caso por la descarga eléctrica de un rayo. Nuestro cuerpo puede manejar de cierta manera este tipo de energía eléctrica. De hecho, es medible. Como les decía, las moléculas, para mantener la cohesión, estas fuerzas de Van der Waals, van a necesitar estos campos eléctricos, pero son en un rango mínimo, menos de 10 miliamperios por centímetro cuadrado. Eso es bastante poquito. Lo que hacen este tipo de aparatos es amplificar esa señal. La señal eléctrica que hay en algunas células, como neuronas o músculos, se puede amplificar y dar origen al estudio de estas ondas. En este caso, lo que estamos viendo es un electroencefalograma, ¿no? Es la forma en la que se ponen algunos electrodos en la cabeza para poder captar estas ondas. Acá tenemos un electroencefalograma normal. Y la diferencia de potencial de estas ondas eléctricas pueden, al ser aplicadas a un galvanómetro, incidir hacia arriba o hacia abajo, teniendo ondas alfa, beta, teta o delta. Las primeras ondas en un cerebro en alerta. Estas ondas alfa en un cerebro que está despierto pero con los ojos cerrados. O las ondas beta en un cerebro que está despierto pero con actividad neuronal intensa, sea realizando alguna actividad del pensamiento, resolución de problemas, estudio, ejecución de un instrumento musical, crucigramas. Estas otras dos ondas, teta, por ejemplo, se puede ver en menores de edad, menores de 5 años, aunque no estén dormidos. Estas dos ondas ya se ven sujetos, pero en sueño. Las primeras, teta, en sueño superficial. Y estas otras en un sueño profundo. Si se ven este tipo de ondas en un paciente despierto, ese tipo de actividad eléctrica en un paciente despierto, entonces estamos hablando de un problema neuronal. Porque teóricamente este paciente con ondas delta debería estar dormido y profundamente dormido. ¿De acuerdo?
Esa representación se hace al colocar diferentes tipos de electrodos en áreas ya determinadas encima del cráneo, ¿no? Y por supuesto el factor de lectura es mientras tenga los ojos cerrados. Los ojos cerrados mientras duerme o mientras está consciente realizando alguna actividad neuronal o simplemente en vigilia, alerta. No solamente se puede captar, gracias a esta ley de Coulomb y la ley de Ohm, señales eléctricas de la cabeza, también se pueden graficar las señales eléctricas que despide músculo, ¿no? En este caso, músculo cardíaco. Acá tenemos un electrocardiograma normal, pero que las ondas de deflexión, positivas o negativas, nos van a graficar la actividad eléctrica que está pasando este sujeto. Y ya luego vemos a qué corresponde cada onda, ¿no? Despolarización auricular en la onda P. Su repolarización estaría oculta dentro de este complejo. La despolarización ventricular representada por las ondas QRS y la repolarización de estos ventrículos representadas por esta onda T. Esto en el caso de las fibras especializadas como el miocardio. Fibras miocárdicas. Un electromiograma también se puede realizar captando estas señales eléctricas del músculo estriado. En este caso, músculos de la región posterior del muslo. Y cuya interpretación también lo hacen fisioterapeutas, técnicas del deporte. Pero, ¿a qué se debe todo esto? ¿Ya han oído hablar del modelo de mosaico fluido de Dawson y Danieli? La bicapa lipídica de la membrana celular, ¿no ven? Acá la tenemos, ¿sí? En la que hay una polaridad ya establecida. Hacia afuera hay una polaridad positiva y hacia adentro hay una polaridad negativa en una membrana de reposo. Y esto se puede dar por diferentes factores. La concentración de iones de elementos que están a uno o al otro lado. Dentro de la membrana, en mayor proporción, el elemento potasio, ¿sí? Con carga positiva. Y afuera, el con carga positiva también. Esta membrana tiene cierta selectividad para dejar pasar a uno de estos elementos. En este caso, el potasio, que va a fluir de manera espontánea hacia afuera, siguiendo dos tipos de gradientes, un gradiente químico y un gradiente eléctrico. Si tenemos un vehículo lleno de personas y abrimos la puerta, lo más probable es que estas personas tiendan a salir, a que sigan entrando personas a este vehículo, ¿correcto? Lo mismo sucede con el ion potasio. La concentración es tan grande dentro de la célula que va a tender siempre a salir hasta llegar a un punto neutro. Cuando se mantiene esta polaridad, se dice que la membrana está polarizada. Puede suceder que ingresen electrones de sodio al interior, lo que va a cambiar esta polaridad, y ahí es cuando sucede la despolarización de esa membrana, que va a activar en toda la superficie.
Es esa despolarización la que vamos a captar en un electrocardiograma o en un electroencefalograma. Tenemos este tipo de concentraciones a ambos lados de la célula. ¿Qué nos quiere decir esto? Mayor cantidad de potasio dentro de la célula. Y acá nos indica los rangos de concentración. Pero tendría que haber un equilibrio entre ambas partes. Y eso nos lo está diciendo la ecuación de Nernst. ¿Correcto? Esta ecuación nos dice hasta qué punto podría el potasio salir. ¿Cuál sería la diferencia de potencial de equilibrio entre ambas partes? Acá tenemos la concentración del potasio dentro de la célula. Acá tenemos la concentración de potasio fuera de la célula. Esta parte de acá es una constante, ¿sí? Aceptan como el ion, como el signo de la valencia del elemento que estamos estudiando. Vamos a poner negativo cuando el ion es eléctricamente positivo. En el caso del potasio es positiva, ¿sí? Esta es una constante de Faraday. La temperatura en Kelvin. Y acá viene una constante de la ley general de los gases. Esta parte se resume a 61, 61.5 para algunos textos. 61 es otra forma de constante, ¿sí? Y al producto de estas dos concentraciones se le aplica el logaritmo de base decimal. ¿Qué es el logaritmo que normalmente utilizamos? ¿Sí? El logaritmo de base 10. Logaritmo de base 10 al producto de la concentración de potasio intracelular sobre la concentración de potasio extracelular. ¿Tienen calculadora a mano? Sí. Entonces calculamos para el potasio. Solamente vamos a tomar en cuenta para el potasio, la ecuación de Nernst es unitaria, ¿sí? Entonces ponemos la concentración intracelular del potasio dividido entre la concentración extracelular del potasio. Sí. Acá tenemos al potasio intracelular 150, pero en algunos textos está 140, 145. Vamos a hacerle caso a este cuadrito, ¿de acuerdo? 150 dividido entre 5.5, aunque la normalidad es 4, es 140 sobre 4, pero le haremos caso a este cuadrito. Les va a salir un resultado. A ese resultado le sacan el logaritmo. .43 por 61.5. Bueno, por 61. La relación va a ser la relación logarítmica de la concentración de adentro sobre la relación de la concentración de fuera de la célula. Para el caso del potasio,
En el caso del potasio, milivoltios. La concentración del potasio dentro sobre la concentración del potasio fuera, una relación logarítmica. Le vamos a poner el signo de negativo porque el potasio actúa con cargas positivas. Entonces, por la concentración de dentro de la célula tenemos potasio 150. Reemplazamos los factores. Sobre lo que está por dentro, 5.5. Si tienen la máquina, me ayudan con eso, por favor. Dado. ¿Cuánto le salió? 150 dividido entre 51 y logaritmo. Logaritmo de 150 sobre 50 sobre 5.5. Menos 1.1. Menos 1.4 por 61.5, que es la constante que hemos sacado del anterior factor. Entonces tenemos 88.3 milivoltios como el potencial de reposo de la membrana para el potasio. Es decir, el potencial de reposo del potasio es de menos 88.3. Redondeando, menos 90, si mal no me equivoco, está en Gaita o en Gano. A ver, 94. No va a variar un poco, sí, pero de ahí viene este potencial de reposo en el caso del potasio. Hacemos exactamente lo mismo para el sodio. En el caso del sodio, el sodio para dentro de la célula. Reemplazamos los factores. La concentración del sodio para adentro nos da 15 sobre 150, si mal no me equivoco. Sodio 150. Entonces, los que están con la máquina, ayudan acá, por favor. 0.1. El logaritmo de 0.1. Menos 1. Y en ese lado no se pone negativo. 61.5. Acá se pone menos, porque el sodio es positivo. Acá sale menos 1 redondo. 15 dividido entre 150 y le sacas a eso el logaritmo. Menos 1. Absoluto. Menos 1 por menos 61.5. Con signo positivo, ¿no ves? 61.5 milivoltios para el potencial de reposo del sodio. Significa que el potencial de reposo de acá afuera para el sodio es de 61.5. Con signo positivo. Ese es el potencial de reposo y de ahí vienen estas
estos valores. Ahora sí quedó más claro. Sí, solo dentro de la célula. Y el sodio es positivo porque dentro de la célula es 9. Y la concentración de fuera es 125. ¿Cuánto les dio? 0.062. ¿El logaritmo de eso? El logaritmo. Menos 1.14. Ojo que este ion trabaja con su valencia negativa, el cloro. Entonces es menos 61.5. Esta primera instancia nos ha salido negativo. Menos por menos. 70.3, que es el potencial de reposo para el cloro. Hay otras biomoléculas dentro de la célula, como por ejemplo las proteínas, que van a ser de tampón. Y las proteínas trabajan con valencia negativa, siempre. Sin embargo, las proteínas no son permeables a la membrana celular, por lo que no van a pasar, no van a difundir. Entonces ellas siempre se quedan por dentro, ¿sí? No se aplica en este caso para proteínas, solamente para estos iones inertes. La ecuación de Nernst. ¿Alguna pregunta acerca de esta ecuación? ¿Les quedó claro? Feliz yo. Pensé que iba a ser más complicado. Va a determinar el comportamiento de dos fuerzas, el comportamiento de dos cargas eléctricas dependiendo de su carga eléctrica, ¿no ves? Dependiendo de su carga eléctrica. Ahora, yo les pregunto, por ejemplo, acá tenemos estos focos y la electricidad fluye, activamos el interruptor y se prende el foco. Cuando activo el interruptor, ¿es de carga positiva o carga negativa? ¿Positiva? ¿O es carga negativa? ¿Seguro? Tenemos una fuente de energía eléctrica que viene de tendido eléctrico, no sé, pero llega acá. Acá tenemos un interruptor. Esto significa tierra. Cuando activamos el interruptor fluye la energía eléctrica, el foco se enciende y va a tierra. En este caso hay polo positivo o polo negativo. ¿Cuál es el polo positivo? Les voy a poner otro ejemplo. Tenemos una batería. Es una batería vehicular, es una batería. Tenemos un conductor, tenemos aquí el foquito y tenemos el interruptor y así. En este caso,
cuál es positivo y cuál es negativo. Bueno, convencionalmente siempre al lado del interruptor vamos a ponerle el positivo, ¿cierto? Y acá el negativo. Pero, ¿qué está pasando realmente aquí? Acá, ¿qué tienes? ¿Por qué se ha apagado esto, en realidad, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Si tienes este primer sistema, el que está hacia arriba de la línea, ¿cuál es positivo y cuál es negativo? Acá les queda más claro. Y acá. ¿Por qué? Porque aquí hay una forma de energía que se llama alterna. Y esto es continua. ¿Qué querrá decir eso? Si les hablo de energía eléctrica, ¿han oído hablar de esta banda? Sí. ¿Qué querrá decir? No es tan así. Eso va a entrar al examen. El primer disco. Tenemos una forma de energía alterna y otra forma de energía eléctrica continua. ¿Sí? La energía que nos llega acá en el tendido eléctrico es una forma de energía alterna. La energía eléctrica que proviene de una batería es energía eléctrica continua. Son dos formas de energía eléctrica. La polarizada es esta, la que es continua. De hecho, un generador de energía eléctrica lo que va a hacer es transformar ambas formas de energía eléctrica. Cuando el mago de Menlo Park, Thomas Alva Edison, diseñó, modificó este bombillo eléctrico, él estaba trabajando con esta forma de energía alterna, ¿sí? Porque pensaba que se podía llevar a mayor parte, se podía llegar a mayor lugar. Si tú desde la fuente, desde tu central eléctrica produces esta energía, el cableado simplemente va a fluir, pero no sucede lo mismo en este caso, es limitado. No puedes poner una batería y pretender distribuir energía eléctrica a todo un barrio, tendrías que sectorizarlo. No era rentable económicamente, pero Tesla trabajaba más con esta forma de energía eléctrica. En algún momento de la historia, Thomas Alva Edison inventó la silla eléctrica con esta forma de energía para demostrar la peligrosidad de esto y anular definitivamente a Tesla y tener el contrato de la electrificación de Manhattan con esta forma de energía eléctrica. Pero el meollo del asunto es que acá no hay polaridad. Acá simplemente el flujo eléctrico fluye mientras haya un punto a tierra. Si hay un punto a tierra, esto funciona. En este caso, tiene que haber polaridad. ¿De acuerdo? La diferencia de potencial eléctrico es lo que nos decía la ley de Ohm. La ley de Ohm que le hemos puesto, viva la reina Isabel, ¿no ve? Viva la reina Isabel, quiere decir que el voltaje va a ser igual al producto de la resistencia por la intensidad. Ese es el voltaje, la diferencia de potencial. Diferencia de potencial quiere decir potencialmente cuánto puede fluir. Es como si ustedes colocaran sobre una cima
una montaña, ustedes colocan acá una esfera. Acá arriba, al subir esta esfera y dejarla en la cima, han hecho un trabajo, han dejado acá potencialmente energía mecánica para ser liberada. Si yo le doy un empujoncito, esta esfera va a caer por efectos de la gravedad y todo aquello, pero va a caer. Potencialmente esta esfera puede avanzar hacia abajo con una fuerza dada. La diferencia de potencial en este caso es similar. Mientras esto esté aislado, está la esfera arriba. En el momento en que se cierre el circuito a tierra, se libera esa energía potencial. Por eso se llama voltaje. Es la diferencia de potencial. Indistintamente, el voltaje puede ser muy alto, pero no nos va a ser lesivo. Lo que nos es lesivo es la cantidad de electrones que van a fluir. Esa intensidad se mide en amperios. Si el voltaje es alto, pero con bajo amperaje, con los amperios bajos, el cuerpo ni lo va a sentir. Pero si le aumentamos el amperaje, eso es lo que va a producir una quemadura eléctrica. A mayor voltaje, mayor grado de lesividad. A menor amperaje, menor. No tiene nada que ver con el voltaje. A veces nos asustamos y decimos son 6000 voltios. Sí, genial, pero de esos 6000 voltios, es decir, lo que potencialmente está acá arriba, ¿cuánto va a caer? ¿Cuál va a ser el flujo eléctrico? El flujo de electrones. Eso se mide en amperios. Eso es la intensidad. Amperios. Esto es voltaje, la diferencia de potencial. Y la resistencia es lo que se va a oponer a que esto suceda. En este caso, el bombillo eléctrico. Este filamento de tungsteno o de carbono o de iridio, de lo que quiera que sea, ese filamento es lo que se va a oponer a este flujo. A mayor oposición, mayor formación de calor. Hemos dicho que hay sustancias que definitivamente no dejan pasar. Cerámica, vidrio, caucho, goma, látex, no dejan pasar, no dejan circular esto. Entonces, no se presenta resistencia al flujo. No hay resistencia porque no hay flujo. En el caso del cuerpo humano, sí es conductor, pero mantiene alta resistencia. Como se está oponiendo al flujo de este amperaje, es lo que produce la quemadura eléctrica. Ojo que, como ya hemos visto, la membrana muscular funciona con esta diferencia de voltaje. Ya hemos visto el voltaje de reposo, menos 90 para el potasio y más 65 para el sodio. Si le aplicas electricidad, esta polaridad se va a descompensar, lo que hace que el músculo se contraiga. Por eso, cuando alguien se está electrocutando, alguien sostiene una línea abierta, sus músculos van a contraerse y van a evitar de que suelte esta línea. Esto mismo, esta misma posición tetánica que está haciendo, puede hacer que las fibras musculares se rompan con liberación de mioglobina al torrente sanguíneo. Una vez que hemos liberado al paciente de la exposición a la fuente eléctrica, el mayor riesgo temido es una insuficiencia renal por esta cantidad de mioglobina que está tratando del cuerpo de eliminar. Los riñones, al final el glomérulo se va a tapar por la presencia de esta mioglobina, que es una proteína, no es hemoglobina, es mioglobina. Es lo que se conoce como rabdomiosarcomesis. ¿De acuerdo? Ahí había algo más que tenía que decirles acerca de eso. Me acuerdo en el examen, ahí va a salir. Así que acuérdense de eso. ¿De acuerdo? Se me ha apagado esto.